Bueno, ahí ya estamos grabando, así que ya alargamos nomás. Em, Bien, ¿qué vimos la clase pasada y por qué es como el nexo con lo que vamos a ver la clase de hoy? La clase pasada lo que hicimos fue hablar un poquito de estos temas, ¿sí? No sé si recuerdan que hablamos un poquito de lo que era la web, frontend, backend y el protocolo HTTP. Rápidamente, de lo que charlamos fueron, bueno, algunos conceptos introductorios, como por ejemplo que era un URL, que era www, que era una página web, etcétera. ¿Qué era el frontend? Es decir, cuando hablábamos de frontend nos referíamos a eso que ve el usuario, esa interfaz que puede ver el usuario, toda la parte gráfica, digamos, que compone una página web. ¿Y qué era el backend? Bueno, era la parte que no llega a ver el usuario, eso que está por detrás del usuario, que se comunica con las bases de datos, con servicios externos, y que al fin y al cabo lo que termina haciendo es recibir lo que necesite las consultas que haga el frontend y entregarle la información que requiera o llevar a cabo los procedimientos que requiera, ¿sí? Y vemos que todo esto que estoy diciendo yo de recibir lo que hace el frontend y enviarle desde el backend la información que necesita, sucede a través de lo que se conoce como un protocolo, que es el protocolo HTTP. En realidad, de manera segura, sucede a través del protocolo HTTPS, ¿sí? Habíamos visto que la única diferencia entre HTTP y HTTPS era el hecho de que este protocolo agrega una capa de seguridad encriptando los datos que viajan desde emisor a receptor. Y recuerdan, era esto, que se encriptaban los datos en esa comunicación, ¿sí? Y también les había contado, que esto lo habíamos visto bastante por encima, pero esta clase lo que vamos a hacer es charlar un poquito más en detalle, el hecho de que esta comunicación o esto que yo acabo de decir de manera bastante simple, recibe lo que da el backend, perdón, recibe lo que solicita el frontend y envía desde el backend la información. Eso termina sucediendo generalmente a través de lo que se conocen como APIs, que son las famosas Application Programming Interface, que en esta clase lo que vamos a hacer es verlo un poquito más en detalle, ¿sí? Pero básicamente era el encargado de recibir una consulta, derivarla al backend, el backend hacía lo que tiene que hacer, y luego enviar una respuesta. Eso era básicamente lo más importante acá. Eh, Esto fue como que un repaso breve de lo que vimos la clase pasada. Y ya con esto como que podemos empezar a conectar con lo de la clase de hoy, ¿sí? Que bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver un poco de lo que es Flask. No sé si alguno lo conoce, alguno tiene idea de qué es, alguno ya trabajó con eso. A ver, dame un segundito. Bueno, supongo que no lo conocen porque no dijeron nada. Así que bueno, básicamente con lo que vamos a trabajar la clase de hoy es ya con un framework, ¿sí? Nosotros veníamos trabajando con librerías que eran bastante más simples. Déjenme que les muestre. Entonces, en la clase número 5 lo que hacíamos era crear un servidor, por ejemplo, pero a través de esto, de una librería que se llama HTTP Server, ¿sí? Y nosotros vamos a Python, HTTP Server, van a ver de que básicamente no termina siendo otra cosa que no es una librería, ¿sí? Es simplemente un módulo, no es un framework como tal. Y, a- y ahora como que voy a empezar a introducir un concepto un poquito más complejo, como para que ustedes vayan eh, diferenciando de a poco cuál es la diferencia entre tener una librería y tener
ya un framework o utilizar un framework de trabajo, ¿sí? Por eso este ejemplo yo le había contado de que era un ejemplo bastante precario, si se quiere, por el hecho de que había muchas cosas que teníamos que terminar manejando a mano. Por ejemplo, enviábamos la respuesta a mano, o decir a mano, teníamos que decir de manera explícita cuál era la respuesta, enviar los headers de esa respuesta. Si recuerdan, yo les había charlado la clase pasada de que eran los headers acá, que era como información adicional que podíamos agregar a esas peticiones HTTP que van de frontend a backend. Teníamos que enviar, bueno, el contenido del archivo y fíjense que esta manera de enviar esa información era como, es bastante, yo diría, incómoda o poco ergonómica, porque bueno, tenemos que decir, bueno, voy a enviar un archivo HTML con un título, voy a renderizar tal elemento HTML con tal información, voy a enviar un body, de tal manera, que esto obviamente tal vez lo podemos derivar a un archivo y leer de un archivo, pero haciendo esto y embebiéndolo acá directamente lo que podíamos hacer era hacerlo dinámico, ¿sí? O sea, podíamos agarrar y decir, che, la variable path, que en este caso iba a ser vacío, pero por ejemplo en este caso iba a ser test, va a aparecer acá. No sé si recuerdan más o menos que hacía esto, que hacía esto, que hacía esto, ¿sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo esto puede ser como que mucho más sencillo a partir de la utilización de un framework, ¿sí? ¿Qué es básicamente un framework? Bueno, es como agarrar varias de estas bibliotecas, agarrar varias herramientas, juntarlas y disponibilizarlas de una manera que sea sencilla para que para el usuario final, y en este caso el usuario final serían ustedes como programadores, puedan crear, mantener, desarrollar, lo que sea, aplicaciones de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Aplicaciones o puedan hacer lo que el framework les permite hacer de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Bueno, como dice acá, nos proporciona una estructura predefinida y una serie de funciones y componentes reutilizables para trabajar de una manera más eficiente y más rápida. Esto es lo más importante. O sea, más allá de todas las funcionalidades que te pueda ofrecer un framework, a lo que de verdad apunta el framework es a darte eficiencia y rapidez en tu día a día, ¿sí? Vos una vez que aprendés a usarlo, una vez que vences esa curva de aprendizaje del framework, la idea es que vos seas rápido, que puedas desarrollar lo que sea que te permita desarrollar el framework de una manera muy eficiente, ¿sí? Bueno, obviamente van a ser útiles porque justamente nos dan todo este soporte, toda esta estructura subyacente donde nosotros podemos agarrar y empezar a directamente desarrollar lo que necesitemos. No vamos a tener que empezar a lidiar con otras cosas. Y van a ver que dentro de lo que es el mundo de desarrollo se utiliza muchísimo. O sea, por lo general, eh, cuando vayan ofertas de trabajo para desarrolladores, esa oferta de trabajo van a decir, busco un programador Python. Y generalmente cuando ustedes entran en la oferta de trabajo van a ver que va a decir, busco un programador Python y adentro va a decir, un programador Python que maneje esta herramienta, que maneje, no sé, tal framework, que maneje Django, que maneje Flask, que es el que vamos a ver hoy, que maneje, no sé, Fast API. Entonces, de esta manera ustedes como que, si bien van a estar programando en Python, van a estar programando en Python con una herramienta que hoy en día se pide en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esas ofertas, por ejemplo en LinkedIn o en algún otro lado, van a poder decir, ah, mira, yo ya programé con esta herramienta, yo ya conozco esta herramienta, ya la uso. No es algo, no es un concepto nuevo, ¿sí? Por eso generalmente es tan utilizado y es tan eh, recomendado que lo utilicen o que aprenden a utilizarlo, independientemente de cuál sea, ¿no? A ver.
Bien, ¿cómo funciona esto dentro del ecosistema de Python? Bueno, Python tiene muchísimos frameworks, o sea, muchísimos, y esto se debe al hecho de que, bueno, como yo le había contado al principio de las clases, eh, Python hoy en día apunta a muchas cosas, no solamente a desarrollo web, por ejemplo. Apunta a análisis de datos, apunta a machine learning, apunta a varias cosas y para cada campo de acción se van desarrollando nuevos frameworks o se van puliendo los frameworks que ya existían. Eh, entonces van a ver que dentro de lo que es el lenguaje de programación Python existe una gran variedad una gran variedad de cosas para hacer y por ende una gran variedad de frameworks para aprender. Obviamente, nosotros vamos a utilizar un framework dependiendo de un framework u otro, dependiendo de lo que tengamos que hacer. No sé, capaz que tengamos que hacer una aplicación sencilla, chiquitita para prototipar algo y tal vez lo ideal sea utilizar, no sé, Flask, por decir algo. Y capaz que después, no sé, sepamos que tengamos que hacer una aplicación mucho más grande, más compleja, más dinámica, o no dinámica, sino más, más escalable tal vez. Y ahí capaz que decimos, bueno, prefiero utilizar Django, que tiene una variedad de... En Django se le llaman pilas, pero digámosle por el momento mini librerías o mini pedazos de funcionalidades ya prearmadas que nos pueden como que solventar o facilitar la vida. Pero bueno, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer o dependiendo a qué apunten, van a elegir un framework u otro, ¿sí? Si recuerdan, yo la clase pasada ya la había charlado un poquitito de esto, diciéndole que bueno, Django y Flash son como que lo más conocidos, los que más se utilizan para el mundo del backend. Para el mundo del frontend había surgido esto que creo que no es un framework por el momento, que es más una librería, pero bueno. Y, y bueno, dependiendo de qué es lo que necesiten ustedes, van a elegir uno u otro, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿cuáles van a ser las ventajas o cuáles van a ser las facilidades que van a encontrar cuando ustedes estén utilizando un framework, particularmente en el backend? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a centrar más que nada en el backend, por el mismo hecho de que, como les dije la clase pasada, es como el fuerte de Python dentro de lo que es el mundo del desarrollo web. Si bien, volviendo a mostrar la diapo de recién, eso de PyScript, hay ciertas, perdón, hay ciertas apariciones de Python en lo que es el frontend. Generalmente lo que más se utiliza es Python para el backend, ¿sí? Ahora denme un segundito. Le dejo que vayan leyendo la diapo mientras. Denme un segundito, por favor. Ahí volví, se me metió una basurita en el ojo. Me fue a poner una gotita. Ahí estoy. Em, ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades que podemos encontrar a partir de la utilización de un framework? Bueno, primero vamos a encontrar, y esto es como, de nuevo, lo más importante, productividad y eficiencia. Por el hecho de que van a haber funcionalidades ya comunes o funcionalidades que van a ver que van a ser tal vez un poco repetitivas, que ya van a estar como preconfiguradas o prearmadas y van a ser muy sencillas de implementarlas, ¿sí? Luego, bueno, idealmente los frameworks están diseñados para que ustedes desarrollen siguiendo las mejores prácticas, estándares,
o haciendo las cosas de la mejor manera posible según lo que dictan las buenas prácticas en cuanto a, no sé, cómo ustedes escriben el código, cómo ustedes organizan los archivos dentro de su programa, dentro de su sistema, cómo van siguiendo, por ejemplo, patrones de diseño, como dice acá, que eso también está bueno para que lo aprendan si les interesa mucho y es algo que muchas veces se pide en los trabajos, que son la aplicación de patrones de diseño. Eh, Luego, bueno, como que en cuanto a lo que es la seguridad, por ejemplo, particularmente para el mundo del backend hay muchos conceptos o muchos potenciales ataques que ya fueron pensados por la gente que diseña el framework eh, y a ustedes como que ya le van a dar como una capa de abstracción o una interfaz que por abajo ya va a estar lidiando con todo eso, ¿sí? Entonces como que ustedes no van a tener que estar preocupándose por todas esas cosas que tal vez pasen a un nivel un poco más bajo o sí, un nivel de detalle un poco más bajo y lo van a tener como ya preconfigurados, prearmados para ustedes, ¿sí? Eh, bueno, esto de la abstracción de la complejidad técnica es bastante parecido a lo que vengo diciendo yo, de más que nada como que les va a brindar a ustedes la posibilidad de que hagan las cosas de una manera más simple, más sencilla, como que les va a dar esas interfaces para que ustedes digan, no sé, yo quiero crear una API, bueno, hago punto API y listo. Obviamente este es un ejemplo bastante exagerado, pero la idea es esa, que se simplifiquen mucho las cosas. Y por último, pero bueno, no menos importante, el hecho de que cada framework tiene su propia comunidad y su propia gente que da soporte, ¿sí? al framework. Lo cual está bastante piola porque capaz que ustedes tienen un problema particular desarrollando con el framework o hay algo que ustedes no entienden y pueden consultar a la comunidad y pueden decir, no sé, estoy haciendo tal cosa en Flask, estoy haciendo tal cosa en Django, ¿cómo puedo solventarlo? Y pueden ir directamente a un foro de Django, a un foro de Flask y generalmente la gente que va a estar ahí va a ser gente que ya tenga cierta expertise o que sean más capos, si se quiere, en esa herramienta y les puedan dar una solución mucho más rápida, ¿sí? Lo cual está bueno y cuando estén desarrollando, cuando estén encarando un proyecto no es algo menor. Considerar este aspecto no es algo menor, ¿sí? Porque obviamente van a aparecer errores, van a trabarse en algún momento en el código o en el desarrollo de su sistema y lo ideal es que, bueno, tengan a quién acudir, ¿sí? O sea, ¿a qué es lo que voy? Por ejemplo, si a mí me dan a elegir entre un framework, uno fácil y uno difícil para aprender, pero sé que el fácil no tiene comunidad y el difícil tiene una comunidad muy grande, obviamente voy a ir por el difícil, porque por más que sea difícil, luego en el futuro, cuando esté trabado con algo, sé que voy a tener a quien consultar, ¿sí? Lo cual, nada, para mí, desde mi punto de vista, es algo decisivo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿O se va entendiendo bien? Porque esto más que nada es como una introducción teórica y ahora como que cuando empecemos a ver lo de las APIs, vamos a empezar a ir un poquito más a un nivel de detalle un poquito más técnico para que ustedes realmente vayan tomando conciencia de cómo se pueden hacer las cosas y de las diferentes maneras en las que se pueden ir haciendo las cosas. Así que bueno, ahí todo bien me dicen por el chat en privado, así que 10. Bueno, esto es todo como la introducción a lo que, o todo lo que vimos hasta ahora fue como la introducción a lo que son los frameworks como tal. Ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a charlar un poquito de lo que son las APIs, un poquito más en detalle. Si bien en la clase pasada habíamos visto esta pequeña analogía entre lo que era una API y un mesero, y repitiendo para, no quiero ser muy repetitivo, pero para que quede bien el concepto, era como este manejador entre la consulta que venía desde un frontend, internamente se le enviaba al backend o interactuaba con el backend, y luego la respuesta que se le devolvía al frontend. Para eso servía más que nada esta API, estas APIs. Nosotros vamos a ver ahora esto en un poquito más detallado, ¿sí? A ver, un segundo.
Bien, ¿qué son las APIs? Bueno, primero, bueno, API responde a esas siglas. En realidad, API son las siglas de Application Programming Interface. Y son, esta definición está buena, hasta ahí nomás. Me gusta más la segunda, pero bueno, le damos la primera más o menos para que se entienda. Acá dice, las APIs son un conjunto de reglas y protocolos que permiten la comunicación e interacción entre diferentes sistemas, entre diferentes software y sistemas. Esto de que definen reglas y protocolos está bien, tal vez un poco complejo de entender ahora, pero la segunda definición que está acá es mucho más simple de entender, porque es básicamente eso. A nosotros la API nos va a decir justamente es una interfaz, ¿sí? Es como una capa que nos va a permitir entender cómo una pieza de software, un pedazo de software, por ejemplo un frontend, va a terminar interactuando con otro pedazo de software, tal vez un backend, ¿sí? O tal vez nos define cómo un backend puede interactuar con otro backend, ¿sí? A ver, un segundo. Ahí está. Perdón, chicos, la alergia hoy me está matando. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la importancia que va a tener esto? ¿Cuál es la importancia de tener una interfaz, un sistema que va a permitir comunicar un pedazo de software con otro pedazo de software? O un frontend con un backend con un backend. Eh, Primero que nada, nos va a permitir integrar distintas aplicaciones. Por ejemplo, a ver, supongo que yo estoy haciendo mi sistema de facturación para mi comercio, ¿sí? Para, no sé, para mi local de venta de ropa. Y yo necesito que esa facturación de alguna manera impacte en AFIP. Bueno, lo que podría utilizar es la API que me provee AFIP, que no creo que AFIP nos dé APIs, o no lo sé en realidad, tal vez nos da web services, pero utilizar esa interfaz que nos pueda llegar a dar la institución AFIP para decir, bueno, yo a través de esta interfaz me voy a conectar al sistema AFIP y voy a ir registrando mis ventas y voy a ir registrando mis compras, por ejemplo, directamente ya a través de mi propio sistema. O sea, entonces, utilizo mi sistema, lo comunico con el sistema de AFIP a través de esta API o a través de esta interfaz y de esta manera voy como creando integraciones, ¿sí? Eh, y bueno, esto de que prueben la reutilización de código y componentes, sí, puede ser. A lo que apunta más que nada esto es al hecho de que, volvemos al ejemplo que le estoy dando yo recién, ¿no? Supongamos que yo tengo mi sistema de compra y venta de ropa y quiero utilizar la API o la supuesta API que existe de AFIP para poder registrar mis ventas y mis compras. Pero supongamos que, no sé, Oli tiene un sistema de compra y venta de, no sé, eh, productos de limpieza. Y Oli también quiere registrar la compra y venta de sus productos de limpieza en AFIP. Entonces, la idea es que esta API, o en realidad la mentalidad que se debería tener en cuenta, se debería seguir cuando se están escribiendo este tipo de sistemas, este tipo de interfaces, es que ustedes lo hagan de una manera genérica, o sea, que lo hagan de una manera en la cual tanto, no sé, un local de ropa pueda venir y pueda registrar sus ventas, como así también un local de productos de limpieza, como así también un local de electrónica.
que esta interfaz sea agnóstica del cliente final, ¿sí? Sea agnóstica de quién lo va a utilizar. De esta manera, ustedes como que saben que su API va a ser ampliamente utilizable sin importar de quién estamos hablando, ¿sí? Y esto como que yo se lo estoy dando con un ejemplo para que sea más fácil de entender. Pero podríamos también entenderlo como decir, bueno, yo hago una API y dejo que quien sea me haga una consulta. O sea, no es que voy a restringir solamente mis consultas, que lo puedo hacer, obvio, no sé, a tal tipo de computadora o a tal tipo de dirección IP, eh, o a tal, no sé, a tal tipo de sistema o a tal tipo de dominio, por ejemplo, y así. Es como que de esta manera ustedes crean APIs que son utilizables por otros sin que ustedes estén preocupando de quién es el otro, ¿sí? Pero bueno, no hace falta que nos metamos mucho en esto, simplemente se los cuento por encima para que tengan una idea de qué se está hablando. Van a ver que hay muchos tipos de APIs, muchos formatos. Estos son los más conocidos, o por lo menos son los que yo más conozco. En realidad, por ejemplo, yo conozco mucho REST y GraphQL, y luego SOAP no lo conozco prácticamente nada, sé más o menos de qué trata, y RPC conozco la teoría y sé muy poquito de la práctica, pero bueno, el que más se utiliza es REST, eh, y luego GraphQL, y vamos a ir viendo uno por uno. Eh, no, vamos a ir viendo uno por uno acá. Eh, bueno, una API tipo REST. Los voy a ir mostrando con imágenes para que sea un poquito más claro. Ahí está. Bueno, una API tipo REST, como le había contado la clase pasada, y es lo que habíamos hecho la clase pasada sin que ustedes tal vez se den cuenta, eh, nos permiten identificar recursos a través de los métodos HTTP, que son estos que le había contado yo, ¿se acuerdan? A ver, estos de acá. El get, el post, el put, el delete, etcétera, ¿sí? Estos no voy a tener mucho en cómo funciona porque ahora lo vamos a ver en práctica y ahí se va a entender bien cómo funciona. Pero básicamente esto es lo básico, ¿sí? Luego tenemos el SOAP o Simple Object Access Protocol, que nos permite una comunicación a través de la utilización de esto, XML. Capaz que alguno conoce este formato. Es algo por así decirlo como esto. Fíjense que parece una estructura HTML, pero bueno, es una estructura en donde nosotros vamos diciendo, vamos nombrando a través de estos tags los parámetros que se están enviando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá tengo un nombre que tiene este valor, device, Wi-Fi, access point, bla, bla. Y la comunicación se basa en el envío de archivos de este formato, ¿sí? Es algo que se utilizaba un poco más eh, en la antigüedad, digamos, entre comillas, eh, y que, bueno, en las aplicaciones web se utilizaba mucho para enviar y consultar información desde un lugar a otro a través de este formato. La cual hoy en día, si yo veo esto y lo comparo tal vez con un JSON, capaz que porque ya estoy acostumbrado a ver JSONs, digo, uy, mira, esto parece bastante complicado, bastante poco ergonómico, ¿sí? Pero bueno, capaz que era lo que había en ese momento, ¿sí? Luego tenemos GraphQL. GraphQL está muy bueno, está muy bueno para que investiguen o para que vayan viendo, que es básicamente, se trata del aprendizaje de un nuevo lenguaje de consultas. No es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de consulta para GraphQL. Pero van a ver que está bastante bueno
porque nos permite esto, solicitar de manera eficiente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando hacemos consultas en REST, en este formato, hacemos, por ejemplo, un GET. ¿Sí? A ver, yo le voy a mostrar un ejemplo para que se entienda mejor. A ver, acá, GET example. Tengo acá un virtual MC. Si recuerdan, a ver, eh, debe ser así. Y recuerden, si recuerdan, esto es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Habíamos visto que existe, por ejemplo, esta API que nos da información de los usuarios, y acá está toda la información de los usuarios. Y cuando yo la consulto, ya sea o por el navegador o a través de Python, lo que obtengo es toda esta información, ¿sí? Y yo lo que le había dicho es, ¿qué pasaría si yo quiero agarrar solamente, no sé, el nombre de los usuarios? Bueno, lo que tengo que hacer es agarrar, consultar toda la información de la API, que es lo que estamos haciendo acá, y luego, dentro de nuestro programa, agarrar y decir, bueno, voy iterando por cada uno de los elementos de esta respuesta y voy extrayendo simplemente lo que a mí me interesa. Pero fíjense que acá estoy agregando complejidad extra en mi programa, ¿no? Porque acá hice una consulta básica diciendo, tráeme todo, y acá es como que voy diciendo, bueno, pero yo quiero solamente mostrar o quiero solamente trabajar con estos elementos, ¿sí? Eso por parte de lo que es REST, ¿sí? A ver. Bueno, esto por parte de lo que es REST. Ahora bien, por parte de lo que es GraphQL, imagínense que esta información es muchísimo más grande y así tenemos mucha información en cada campo. ¿Qué puede pasar? A lo que apunta GraphQL es evitar lo que se conoce en inglés como el overfetching de datos. Es decir, capaz que a mí, de todos estos campos, a mí simplemente me interesa el name y nada más que el name. Bueno, utilizando GraphQL, utilizando este lenguaje de consulta como que más eh, específico, ustedes lo que pueden hacer es decir, yo quiero consultar de tal elemento o de tal entidad se le llama solamente el nombre de los usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tiene un ejemplo. En REST lo que haríamos sería hacer un get a person 1 y me devolvería todo esto, ¿sí? Fíjense que me devuelve el email, el estado, digamos, el estado civil, last name, el middle name y bla, bla. Pero capaz que a mí solamente me interesaba tener el first name, por ejemplo. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es decir, che, de la entidad person, solamente tráeme esto, first name y last name, y fíjense que acá me filtra automáticamente la API esos dos elementos que quiero yo. Entonces, como que, si bien acá tengo la desventaja, entre comillas, de tener que aprender un nuevo lenguaje de consultas, o de entender cómo se van a hacer las consultas y cómo se va a estructurar la API por dentro, lo que puedo terminar logrando es consultar solamente la info que a mí me hace falta y no terminar consultando cosas de más, que está bastante bueno, ¿sí? Eh, Se evita la sobre o la subexposición de datos. Simplemente voy y consulto lo que me hace falta y nada más y nada menos. Y por último está RPC, que es un protocolo que se utiliza para llevar a cabo procedimientos remotos, ¿sí? Es decir, yo desde mi computadora puedo ejecutar un procedimiento remoto en otra computadora. Este se popularizó bastante porque lo empezó a utilizar Google. Google creó algo que se conoce como gRPC. Bueno, lo voy a mostrar directamente gRPC, que es bastante conocido.
Pero bueno, básicamente lo que apunta es eso, desde una computadora, ir a otra computadora o ir a otro servidor, por ejemplo, y ejecutar un procedimiento remoto ahí. Lo que tiene esto es que es extremadamente eficiente. Y se lo utiliza mucho en lo que son sistemas distribuidos, por ejemplo en blockchain. Se lo utiliza mucho para ese tipo de sistemas. Bueno, acá le puse como que una pequeña línea del tiempo para que ustedes más o menos se vayan ubicando. Fíjense de que acá RPC en realidad nace en el 98, pero recién en 2016 aparece que RPC, que es lo que le hace salto de popularidad. Fíjense que en el 99 se utilizaba SOAP, luego en el 2000 apareció REST y GraphQL, una tecnología bastante nueva comparada a todo esto. Creo que fue creada por Facebook, no recuerdo bien, pero bueno, es bastante más, más contemporáneo, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, y con esto como que vamos cerrando lo que es la parte teórica o la parte de fundamentos, de lo que es backend, API, y ya nos vamos a empezar a meter en lo que es Python como tal. ¿Les queda alguna duda, alguna consulta? Y me dicen que no, así que bueno, sigamos nomás. A ver, ¿tengo batería? Sí, estoy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en esta clase? ¿Y de qué es lo que se trata, de qué es lo que realmente trata esta clase? Luego vamos a empezar a ver un framework. Vieron que yo les dije que hay varios. Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar con uno que es como para mí el más simple para que ustedes arranquen porque es bastante sencillo de entender y bastante sencillo de usar. Y las clases que vienen ya nos vamos a empezar a meter con frameworks que son un poquito más complejos, ¿sí? Para esta clase yo quiero que más que nada focalicemos nuestra atención en este framework en particular. ¿Qué es Flask? Bueno, es un framework ligero y flexible para el desarrollo web en Python. Nada más y nada menos. Es simplemente eso. Es una herramienta bastante simple de utilizar y nos va a permitir crear APIs para que nosotros desde nuestro backend entreguemos información a nuestro frontend, ¿sí? Nos permite hacer aplicaciones que son rápidas, sencillas, muy fácil de prototipar y de modularizar a su vez. Esta es la docu oficial. A ver si la voy a pasar por el chat para que la tengan a mano. Esta es la docu oficial. Hay una sección que está bastante buena que se llama Kickstart a Minimal Application. Que ustedes la quieren chequear. Uy, perdón, se la pasé solamente a Ori, creo que porque me había mandado un mensaje directo y quedó ahí quedó ahí. Y esto es lo de Minimal Application, que se lo recomiendo que le peguen una leída. Está todo en inglés, pero bueno, se lo puede traducir si quieren. Y acá como que van a ir viendo lo mismo que les voy a explicar yo, tal vez con un nivel de detalle un poquito más profundo, ¿sí? Que también está bueno que lo vean así, o que vean que se puede hacer estas cosas de una manera mucho más detallista, pero bueno, como no vamos a terminar de cubrir todos estos tópicos de una manera tan detallada en la clase, yo como que les voy a dar un pantallazo general, pero nada, tan más que invitado a que lean la docu y que vayan viendo estos detalles un poquito más en profundidad, ¿sí? Bueno, ¿por qué se caracteriza Flask? Yo diría más que nada por esto, por la ligereza. Si bien es flexible, tiene una sintaxis sencilla que no es menor, lo más importante acá es que es un framework muy ligero. O sea, se lo conoce como un mini framework por el hecho de que tiene cosas, muy poquitas cosas, y esas muy poquitas cosas ya nos permiten crear una aplicación, lo cual nos viene de 10, ¿sí? Es muy modular, o sea que se pueden crear muchos paquetitos a través de la utilización del framework. Eh, es flexible, obviamente, y tiene una sintaxis muy simple, que ahora la vamos a ver, pero para mí lo más importante es que ustedes entiendan de que realmente es ligero, es bastante simple. ¿Para qué tipo de proyecto puedo utilizar Flask? Muy buena pregunta.
Yo diría de que Flash lo sirve más que nada para prototipar, pero también se lo puede utilizar para proyectos pequeños, o sea, para proyectos que voy a decir que, bueno, no van a escalar, o no sé, yo voy a hacer, no sé, el desarrollo de un sistema para una panadería, por ejemplo, y sé que tal vez no va a tener un grado de complejidad muy alto, o no va a ser algo muy complicado de utilizar, bueno, tranquilamente podría utilizar Flask. Ahí ya si, por ejemplo, no sé, decir quiero hacer el sistema, no sé, a una universidad y empezar a, no sé, estoy poniendo ejemplos tontos, ¿no? Pero a una universidad que tenga, no sé, su autenticación, su conexión con esta cosa, su conexión con otra, se lo puede hacer con Flask. Pero tal vez lo mejor o lo más simple, desde el lado de la experiencia de desarrollo, capaz que sería utilizar otro framework como el que vamos a ver la clase que viene. Pero si, por ejemplo, vos tenés que prototipar algo rápido y tienes que entregárselo a tu cliente, yo diría de que Flask te va a venir al pelo porque es bastante simple. Por esto, justo, mira, por el hecho de que te da una rapidez de desarrollo que no es muy difícil de conseguir con otros frameworks. Obviamente ya una vez que te especializas en otro framework, capaz que eso es rapidísimo. Pero al principio, la verdad, ahora ya van a ver, digamos, cuando vemos la práctica, pero van a ver que es súper eficiente y súper rápido para trabajar. Tiene una muy buena comunidad también. O sea, hay mucha gente que desarrolla en Flask y eso como que lo pueden aprovechar. Y bueno, obviamente al ser parte de Python y al ser un framework open source, va a integrarse de manera muy sencilla con todos los otros componentes o herramientas o sistemas de herramientas que se presenten dentro de la comunidad de Python, ¿sí? Y ahí ya te respondo de manera más formal, si querés, Hernán. ¿Para qué lo podemos hacer? Utilizar, bueno, primero para desarrollar este tipo de APIs, las APIs REST de las que hablábamos en la clase pasada y esta clase, que es lo que vamos a hacer ahora, para prototipar rápido y para crear aplicaciones pequeñas y medianas. O sea, no hace falta entender muchísimas cosas o ir a un nivel de detalle muy específico para realmente entender cómo funciona y realmente poder utilizarlo, que es básicamente lo que apuntamos nosotros, ¿sí? Fíjense de que la clase pasada, y de nuevo volviendo a esta analogía, yo le había mostrado cómo a partir de esta librería podíamos crear un servidor, y cuando digo crear un servidor me refiero a esto, podíamos crear un servidor, que por ejemplo, no sé, podíamos ir a test, recuerdan, o a users, y tener toda esta información así. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es consultar a nuestra API, slash users, y obtener todo esto de respuesta, ¿sí? Como respuesta. Pero nosotros para poder hacer eso lo que teníamos que hacer era configurar un hostname, un server, crear un servidor, agregar todos estos encabezados, devolver toda esta información, correr el servidor y todas estas cosas teníamos que hacer un poco más, voy a ponerlo muy entre comillas, a mano. Ahora bien, con Flask la cosa cambia un poco y ahora lo vamos a empezar a ver en la práctica. Yo creo que toda la teoría, o tal vez toda la introducción teórica que hace falta para que ya podamos empezar a desarrollar tranquilo. Les pregunto de nuevo antes de meterme ya con el código como tal. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna consulta? ¿O podemos meternos ya de lleno con lo que es el código? Y creo que Maxi levantó la mano. Sí, profe, consulta la API,
ese que se utiliza, digamos, para traer los datos. Eh, sí me tocó utilizar, digamos, hacer un to-do con JS y me pareció bastante fácil. Y bueno, eh, con PHP hice, digamos así, como la clase, digamos, anterior, lo de hacer funciones y traer los datos directamente a la base de datos. Ahora, nunca generé, digamos, una API y mi consulta es, digamos, la base de datos de donde trae la API la base de datos, ya sea, puede ser una base de datos SQL relacional o también una no relacional, que no. Sí, está bien la pregunta. Sí, Ah, en principio a ver, volvamos a este gráfico. ujú, Esto siguiendo buenas prácticas, ¿no? ujú, Siguiendo buenas prácticas, lo ideal es que tu API ni siquiera sepa qué base de datos utilizas vos. ¿Por qué? Porque ujú. tu API simplemente va a hacer eso, va a ser una interfaz Sí, sí. entre tu frontend y tu backend. Entonces, vos vas a agarrar y vas a decir, che, mira, el frontend o la persona que está desde el cliente va a consultar y va a decir, quiero que me traigas esta lista de usuarios o de to-dos o lo que sea. Ujú, Y la API va a decir, ok, derivo esa consulta a la parte del backend que necesite eso y ya el backend, por su parte, se va a encargar ujú, de conectarse con la base de datos, hacer la consulta, no sé, select asterisco from usuarios o no sé, o buscarlo en una base de datos no SQL o como sea, pero eso como que vos se lo va a derivar a esa otra parte del backend. Y el backend te va a decir, listo, encontré o no encontré esto, se lo devuelvo a la API y ya la API es la última que va a terminar consultando o respondiéndole al cliente o al frontend, ¿sí? Entonces, la idea, o siguiendo buenas prácticas, tu API simplemente es como que va a recibir y va a responder. ujú, En realidad, va a recibir, va a derivar y va a responder. Nada ujú. más. Claro, Obviamente, independientemente si mi base de datos es relacional o no relacional. exactamente. Ah, O, bueno. independientemente de si tenés o no una base de datos, capaz que tu API va a derivar la consulta y el backend va a decir, bueno, para esta información debería ir a consultarla a un servicio de, no sé, de AFIP y consultar en la base de datos de AFIP, por ejemplo, no sé, o cosas así. Capaz Ujú, que a su vez ese backend va a consultar a otra API y así, ¿me entiendes? Pero para responderte, sí, se puede utilizar con cualquier tipo de base de datos. ujú. Y después, cuando comencemos con el proyecto, ¿me puede ayudar a decidir cuál sería mejor? Si sería una base de datos SQL o, o no relacional. Bueno, ya cuando Bueno, tengas armada la idea lo charlamos, bueno, pero sí, no hay problema. bueno. Evi Hernández, si vamos al código, estaría bueno ver algún ejemplo en Flask. De 10. Se lo voy pasando para que ustedes lo vayan haciendo en paralelo. Eso es lo único que tienen que hacer. Obviamente créense un ambiente virtual, pero eso es lo único que hace falta para trabajar con Flask. Hacer un pip install, nada más. Vamos a mostrarlo. Esta es la clase de Flask. Tengo acá varios ejemplos, ¿no? A ver, me voy a parar en la clase de hoy. Voy a ir a clase de teoría. Voy a remover eso de punto .m. Voy a crear un ambiente virtual nuevo. Le voy a poner virtual mem para que sea más sencillo. Se crea en un ambiente virtual, lo activan al ambiente virtual. Fíjense que acá está activado. Y acá lo único que van a hacer es hacer primero un pip list. Van a ver que solamente tengo tres. Pip 3 list, perdón. Bueno, pip 3 install Flask.
se me instala Flask y lo que van a poder hacer ya directamente es lo siguiente. Python 3 y ahora yo le voy a empezar a mostrar un poquito lo que es el código de esto, ¿sí? Index page, que es lo que yo quiero mostrar acá, y ahora ya los voy a explicar bien. Los voy a esperar para que ustedes hagan esto y ahí empezamos. O sea, ¿a qué los voy a esperar? Avísenme cuando se hayan creado el ambiente virtual y hayan instalado Flash dentro del ambiente virtual, así vamos más o menos a la par y les voy mostrando las cosas en paralelo. Espero 5 minutitos a las 10:35 o mientras me vayan avisando que ya lo instalaron, seguimos avanzando, ¿sí? Los espero. Ahí me dicen que ya pudieron, así que bueno, avancemos nomás. Eh, Igual si tienen alguna duda, los que no pudieron vayan consultando, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, ya habiendo instalado Flask, yo ya estoy en condiciones de empezar a correr este pequeño archivito, que es el que me va a abrir este servidor de desarrollo, ¿sí? Para apagarlo, lo único que debería hacer es control C, como dice acá, y se va a apagar o se va a cortar la ejecución del programa. Caso contrario, va a ejecutar de manera continua. Fíjense cómo funciona más o menos Flask y qué son las cosas que yo tuve que definir. Primero que nada, tuve que importarlo y se importa de esta manera, o sea, de la librería Flask nos importamos el objeto Flask. Esto no le presten atención por el momento. Es como que simplemente van a arrancar con algo así. Crean una aplicación a partir de estos objetos que se están trayendo y acá adentro le estoy pasando este guión bajo name, que simplemente indica que es el main de mi aplicación, ¿sí? Y acá lo que hago es lo siguiente. Primero, defino una ruta. Y esto es lo más piola de Flask, que fíjense cómo se definen las rutas.
utilizo un decorador, que es un elemento de Python que, bueno, es un concepto un poquito más avanzado, pero bueno, yo se los dejo para que este post me gustó mucho, que es el de Real Python. Se lo dejo para que lo lean ustedes en su casa. Es un concepto un poquito más avanzado, pero es como que como así decirlo, un wrapper, como envolver una función dentro de otra o envolver una funcionalidad dentro de otra. Y fíjense cómo funciona esto. ¿Se acuerdan de que yo les había mostrado recién que para crear un servidor teníamos que hacer todo esto? Teníamos que crear todo esto. O para definir una ruta, y lo que pasa dentro de la ruta teníamos que hacer todo esto. Bueno, fíjense que en Flask la cosa es bastante más simple por el hecho de que simplemente utilizo el decorador y acá es donde entra el concepto de lo que es un framework como tal, porque lo que vamos a hacer es, voy a utilizar esto para envolver esta función y decirle, che, lo que sea que pase en esta función va a ser ejecutado cuando yo consulte este lugar. En este caso, la página vacía. Voy a hacer otro ejemplo para que se entienda. Voy a hacer app.root hello. Cuando yo consulta hello, me debería responder hello world. ¿Ven? Y me lo responde. Y fíjense de simple que es. Simplemente digo, che, en esta ruta, en la ruta que sea hello, en la ruta que sea hello, vas a ejecutar esta función. Y la función me va a devolver simplemente esto. ¿Sí? Entonces, fíjense la simplicidad que tiene. Y luego digo, che, bueno, si estoy en este namespace, que va a ser en mi propio main, ejecuto app.run. Es como que ustedes lo que van a hacer para arrancar, digamos, un nuevo proyecto de Flask, va a ser lo siguiente. Test.py. Uy, estoy rompiendo acá. Ustedes como que si quieren tener un kit para arrancar, yo les diría que arranquen así, algo así. Esto y esto. Esto es. Teniendo esto, ustedes ya tienen una aplicación de Flask mínima. Si quieren esto, ahí ya tienen un servidor corriendo. Y ahí, o sea, y ahí ya tienen un servidor con una ruta corriendo. Esto es como que lo más básico. Volvamos a nuestro ejemplo. Eh, y ahora es como que es más simple o más fácil de entender el por qué yo le decía que es tan simple o que nos da esa simplicidad y esta eficiencia para crear aplicaciones, ¿sí? Vamos a empezar a ver conceptos un poquito más complejos. Yo ahora estoy devolviendo hasta el momento un string de toda la vida, un string muy básico. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo no quiero devolver un string, quiero devolver un archivo tipo JSON, como el que me devuelve esto? Yo quiero devolver algo así. ¿Cómo podría llegar a ser? Bueno, es bastante sencillo. Flask, dentro de sus funcionalidades, o sea, dentro de lo que es la librería de Flask, a ver, Flask docs, a ver si puedo buscarlo. JSONify tiene un elemento, creo que lo escribí mal, este, tiene un elemento que se llama JSONify, que lo que me permite es ya devolver directamente un archivo JSON sin que yo lo tenga que crear. O sea, ni siquiera lo tengo que crear y ya me lo
formatea JSON, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo voy a ir a app root, perdón, yo voy a ir a API, hello world. Acá, bueno, le estoy diciendo de manera explícita que va a ser un get, porque recuerden de que nosotros tenemos distintos métodos, el get, el post, el put, el delete, etcétera. Que esto yo lo podría sacar e igual, de igual manera se va a ejecutar un get porque el get es como por default. Si no me dice qué es un get. Pero bueno, acá lo estoy especificando de manera más explícita y voy a ejecutar esta función. Esta función se llama hello world y me va a devolver un JSON que voy a decir mensaje igual a hola curso de Python. Vamos a probarlo. Esta es la ruta, entonces yo debería copiar esto, ir a mi servidor y borrar esto de acá y pegar esto. Y ven que se me devuelve un JSON ya automáticamente creado de la nada. No es que yo tuve que crear un JSON en mi archivo de Python, ya me lo crea porque ahí está el chiste de utilizar Flask. O sea, ya tiene algo que me crea un JSON sin que yo tenga que crearlo, entonces me ahorra tiempo de desarrollo. Y en esas pequeñas cositas ven que voy agilizando mucho los tiempos y me responde esto. Capaz que yo quiero que diga mensaje y no sé, y otra cosa más. Y estado. Lo guardo. Yo no sé si esto yo lo guardo y sin tirar abajo el servidor y volverlo a activar. Tengo que tirarlo abajo para que lea los cambios. Y ahí me devolvió esto. ¿Ven? Obviamente ustedes pueden crear a su vez un diccionario. Esto, no sé, esto está bueno, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Creé un diccionario para tener información como el término es nesteado, es como decir, tengo información medio anidada, eso así en español, eh, que fíjense que yo tengo una address y adentro tengo otro diccionario que tiene, por ejemplo, no sé, la calle. Bueno, yo quería tener algo así, entonces me creo mi diccionario y me devuelvo data y adentro de esa data, campos. ¿Sí? Y a su vez este description puede ser, no sé, otro diccionario. Y así sucesivamente, ¿sí? No, no creo que ya no estoy, porque así batería, déjame que lo puedo cargar. Ahí está. Bueno, eh, entonces con esto ustedes tienen la flexibilidad, como les decía antes, de crear cosas piolas, rápidas y de manera muy simple. Luego, también lo que pueden hacer es meter variables. Fíjense, yo acá estoy definiendo una ruta en donde va a tener slash post, slash y acá hay una sintaxis rara. ¿Y qué es esta sintaxis rara? Bueno, acá le estoy diciendo, che, vos vas a recibir un entero que va a ser un identificador, por ejemplo, y se lo va a pasar como parámetro la función. Y ahí la función la va a utilizar para lo que sea que lo necesite. ¿Qué es esto? Bueno, lo veamos ya en la práctica. En vez de poner esta sintaxis rara en el navegador, yo lo que voy a hacer es poner, no sé, un 5 y me dice post número 5. Capaz que yo quiero hacer algo más interesante con esto. Capaz que yo quiero hacer, no sé, yo quiero hacer algo como, por ejemplo, eh, return to post ID multiplicado por 5 es, entonces yo le voy a pasar el 5, agarrar este 5, lo voy a multiplicar por 5 porque lo quise acá, y me debería devolver 25. Tu post ID multiplicado por 5 es 25. ¿Sí? Y ahí estoy utilizando esto que le pase yo como variable. Yo podría hacer, voy a hacer otro ejemplo,
Voy a hacer algo así como, creo que es string, no recuerdo bien. String, no sé, description. Y digo, esto puede servir. Y acá en vez de recibir un entero, voy a recibir un string. Y sobre este string puedo utilizarlo como un string de toda la vida. Y fíjense que la sintaxis simplemente cambió el tipo de dato que está recibiendo. Yo voy a actualizar esto. Yo acá le voy a poner testing y me dice testing. ¿Sí? Lo que quiero probar acá es si esto me lo toma como string ya automáticamente. Fíjense que la ruta es la misma, nada más que lo que cambia es la naturaleza del parámetro. Y esto déjenme hacer una pruebita rápida, ya, pero por curiosidad nomás. Sí, fíjense que me lo cambia automáticamente. Como reconoce de que esto es un entero, va y ejecuta esta función. Y como reconoce que esto era un string, va y me ejecuta esta función. ¿Sí? Y lo puedo ver por el tipo de mensaje que estoy devolviendo, ¿sí? Y eso básicamente como que la gran lógica acá. No, no hay más. Es eso. Y esto es lo que nos va a permitir empezar a hacer aplicaciones cada vez más grandes. ¿Se entendió más o menos? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿O quieren que nos sigamos metiendo con ejemplos un poquito más picantes, entre comillas? Profe, Bueno, sí, usted le puso post por poner que no, porque sí, sí, sí. es todos esos dos métodos que hizo ahí son get que no, porque no Sí, especificó. Ah, perfecto. yo le podría poner acá más si quiero. Y si yo Ujú. quiero hacer un método del tipo post, lo que podría hacer Sí. es hacer methods post, Ujú. que ahora lo vamos a ver. Bueno, Te lo dejo como estaba para que quede bien el ejemplo. Bueno, entonces sigamos avanzando. Este fue como que lo más básico. Ahora vamos a empezar a ver ejemplos más picantes. Bueno, en realidad este era el ejemplo más básico que tenía yo para que ustedes lo corran en su compu. Se lo doy a esto, se lo paso por acá por el chat para que sea más rápido. Para que usted haga una cosa, vamos por partes. Agarren ese pedazo de código que les pasé yo y ejecútenlo y vean si les funciona y vean si lo pueden correr y si reciben ese Hello World o si quieren cambien el mensaje de Hello World a hola, hola curso o algo así, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y fíjense si funciona. A ver, lo espero 5 minutitos. Así no estoy hablando de corrido de 2 horas.
no deja copiarlo, ni aún así, chicos, así, agarrando y seleccionando la mano. Lo selecciono y sí me da la chance de copiarlo. Fíjate, Bauti, si te deja así. Igual, si no, esto está en la plataforma también. A ver, ¿sabes qué podría hacer Bauti? Voy a hacer un txt, podría hacer así directamente. Fíjate, voy a tratar de pasar un archivo directamente por la Meet desde mi computadora, el workspace, telita, Python avanzado, clase 6 ejemplo uno main. Fíjate si ahí lo puedes descargar ese archivo. O sea, descargarlo, abrirlo y bueno, copiar y pegarlo, ejecutarlo ya directamente. ¿El resto pudo? Profe, ¿qué comando hace para ejecutar? ¿O Eh, simplemente... eh, Python 3 y el nombre del archivo. Es simplemente darle run como Ah, todos los otros. ah, bueno. No, está, mira. O Python solito, sin el 3 si es que estás en Windows. Ahí te dejo Bauti, pero puedes descargar ese archivo. Porque si puedes descargar ese archivo, puedes. O sea, ese archivo tiene literalmente lo que es el copy-paste. Así que puedes agarrar ese archivo y llevarlo directamente a la carpeta donde estás trabajando vos y listo. Así no tenés que estar copiando, pegando. ¿Y el resto, chicos, pudieron? ¿Puedo presentar la pantalla? Sí. Un ratito. Maxi, Dale. ¿no? Sí, sí. A ver, ahí te hago co-host. Ahí está. Ahí deberías poder ver. Bien. Eh,
Yo lo ejecuté ahí que no, play. ¿Está activado el ambiente virtual? Sí, sí lo activé. A ver, hace control C. Ahí se me tiró la magia. A ver, ahí está. Control C. Ah, pasa, Activar. sí, sí. Pasa que acá tenía que ser eso. Sí, Ahí está. ahí está. Correcto. No, no, se te Ah, corrió en la otra pestaña. Hacelo a mano. En sí. vez de hacerlo con la flechita, escribir Python y el nombre del archivo. Main, que no. Sí. Sí, main.py. Y ahora anda ahí a internet, donde estabas recién. Carga. Tengo que poner Hello World, ¿no? No, no me acuerdo cuál es el nombre de la ruta. Fíjate Sí. ahí. Sí, no tengo que poner API, Hello Ah, World, todo eso. ahí está, Ahí está, perfecto. sí. Gracias De 10. Bien. Eh, entonces, habiendo visto eso, que era como el ejemplo más simple o más sencillo, vamos a pasar a cosas un poquito más complejas, entre comillas, que son las siguientes. No sé si en esta compu tengo Postman. A ver, bueno, déjenme un segundo que voy a instalar Postman. Y bueno, de paso ustedes ven cómo que es Postman y para qué se instala. Entonces, para la clase que viene también podrían ir instalando esta herramienta. Ahora les muestro bien para qué es. Déjenme que lo abra. Y lo estoy instalando. Y listo. Esto es Postman. Este archivito, este programita es Postman y nos va a permitir ir probando nuestra aplicación, ¿sí? Ahí está. Fíjense qué onda con con esta herramienta, perdón, con esta aplicación. Esta es otra versión que lo que hace es define un array de to-dos como si fuesen cosas para hacer. Define una ruta que se llama apis to-dos, que en un principio va a estar vacía. O sea, si yo voy a el 2 ejemplo 2 Python 3 main. O sea, si yo voy a esta ruta, fíjense que lo que yo voy a consultar por acá, o sea, en esta ruta, puedo consultarlo de igual manera que lo consulto en el navegador, lo puedo consultar en Postman. Ven que ahí me da los to-dos y me devuelve un array vacío por el hecho de que está vacío en este momento. ¿Ven? Simplemente me devuelve la variable to-dos y la variable to-dos en este momento está vacía, porque nunca se llenó. Que yo puedo hacer lo mismo a través de Postman, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De que esta consulta que yo hago acá en el navegador, por ir a través del navegador, siempre va a ir en un formato get, en un método get. ¿Ven? Nada más que si yo quiero hacer un post, yo debería utilizar este tipo de herramientas. Yo acá, por ejemplo, podría decir, yo quiero hacer un post a Todo's
y le quiero mandar un JSON en el body. ¿Por qué no me aparece el JSON? Ahí está. Yo le voy a poner un todo que sea todo, todo ID. Acá le voy a poner. Ahora le explico bien qué estoy haciendo, ¿no? Uno, eh, to description, tender la cama. Yo voy a mandar, en vez de un get, como lo hace el navegador por default, yo voy a mandar un post a esta URL, que es la URL de mi API, pero se la mando en formato de post, con el método post. Y adentro, dentro del body, en raw, en formato JSON, le voy a mandar lo siguiente: un ID y un to description. Y fíjense de que lo que hace acá mi API internamente es agarrar ese todo y decir, che, del JSON que me llegue de la request, o sea, del JSON que me estén mandando por acá, agarra y metelo o agregalo al array de to-dos y devuelve un mensaje que se creó exitosamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ya consulté la API estando vacía. Le voy a poner un valor, o sea, le voy a agregar un to-do y voy a volver a consultar la API, ¿sí? Entonces, es como que primero utilizo un método o un endpoint, estos llaman endpoints, para ver qué existe en la API, cuántos to-dos hay en la API, me dice que no hay nada. Luego ejecuto otro método para llenar los to-dos de la API, es decir, para agregar un to-do, y luego vuelvo a ejecutar eso para ver qué to-dos existen. Entonces, yo voy a enviar esto, me voy a decir, che, se creó correctamente. Ahora yo voy a consultar a través del método get y me va a decir de que tengo uno. Voy a volver al método post y voy a agregar un to-do ID número 2, por ejemplo, que sea, no sé, ir al súper, lo envío y voy a agregar un par, comprar pan y un cuarto que sea, no sé, eh, barrer la casa. Y yo cuando vaya al get van a ver que ya me devuelve una estructura más copada y este mismo get lo puedo hacer por el navegador y voy a tener cuatro elementos acá, ¿sí? Y lo único que cambia es que yo acá definí un método post y esto me permite ejecutar este método post acá. ¿Qué pasa si yo pongo un put y yo acá nunca definí un método put? Acá no hay un put nunca en Postman. Lo envío y me va a decir, este método no está permitido porque nunca lo definí. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿O se entiende más o menos lo que hice en realidad? ¿O quieren que explique algo de nuevo? ¿Se entiende? Ok, ahí me dicen por privado que se entiende, por ahí sí se entendió por de 10. Y ahora vamos al ejemplo del 3 que es un poquito más picante, que lo que hace es lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, en este método
En este ejemplo 3 lo que hice fue definir los cuatro métodos: el get, el post, el put y el delete. Y fíjense cómo va funcionando esto. Fíjense que el get y el post es exactamente lo mismo, o sea, literalmente lo copié y lo pegué del archivo anterior. Y ahora agregué lo siguiente. Primero agregué otro get, que es para obtener un to-do por ID. Yo sé que ahora voy a apagar esto y voy a tener que llenar de nuevo la base de datos, perdón, porque bueno, estoy usando Arrays y cuando digo base de datos me refiero a mi pequeño array que creé, pero vale la pena que lo hagamos, ¿sí? Ejemplo 3, Python 3 main. Ahí estoy corriendo el ejemplo 3 y ya no el ejemplo 2, así que cuando haga mi get a los to-do va a estar vacío. ¿Ven? A ver, denme un segundito. Ahí cuando haga mi get a mis to-dos va a estar vacío, como les decía, y voy a empezar a crear to-dos. A ver, to-do número 1, barra de la casa. Perdón, estoy ejecutando un post, un get, debería ejecutar un post. Ahí está. Se creó bien. To-do número 2, tender la cama. To-do número 3, comprar pan. Uy, ¿cómo estoy? To-do número 4, no sé, dar clases. Le voy a ver un get, a ver si se me crearon los cuatro que hice recién. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Están los cuatro. A ver, lo voy a hacer un poquitito más grande. Ahí está. ¿Ven? Ahí están los cuatro. Ahora bien, ¿qué funcionalidades le agregué? Bueno, le agregué, por ejemplo, el get para obtener un to-do por ID. Entonces yo lo que debería hacer es API to-dos y acá pasar un entero que va a ser el ID. No, no me di cuenta de que acá está como ID y acá yo lo puse como to-do ID. Entonces no me lo va a encontrar. Bueno, este es un problemita. Denme un segundito que lo voy a hacer. Lo voy a hacer más simple. Acá voy a poner, en vez de to-do ID, voy a poner ID. Le voy a mandar un get, va a estar vacío y voy a rellenarlo bastante rápido de nuevo. Dar clases, perdón, con el post. Dar clases. eh, tomar mates. A ver, esperen, antes. A ver, sigamos. Así no nos cansamos. Voy a dar mate y hacer el 4 y sea leer un libro. Bien, entonces voy a ir al get, voy a obtener los cuatro, tengo los cuatro. Bien. Entonces, lo que yo hice acá en este get era API to do's y un get to do por ID. ¿Sí? Este get to do por ID lo que me va a permitir es a estos to do's le puedo poner slash 2 y me debería traer solamente el 2 que dice tomar mates. ¿Ven? Y me lo filtra por tomar mates. ¿Se entiende? O sea, como que agarró este ID que le estoy pasando yo acá y dice, voy a recorrer todos los to-dos. Y el to-do que tenga el mismo to-do ID del que me pasaron acá va a ser el que yo devuelva. Y no digo que no lo encontré, supongo que le paso el 5 porque tengo hasta 4 nomás, me va a decir que no lo encontré. ¿Se entiende? Ah, me acaba de pasar lo mismo que recién.
el campo se debería haber llamado task y no to-do description para hacer la actualización de to-dos. Que bueno, fíjense que se puede hacer en 2 segundos con esto del, de Postman, porque ya queda bastante fácil de utilizar. Yo acá voy a hacerlo de nuevo. To-dos, el get me va a devolver vacío y esto se debería llamar task. Y, voy a poner 3 tareas, ¿no? Para que sea más simple. Uno, leer un libro. Ah, no, ejecuto un get. Leer un libro. Número 2, tomar mates. Número 3, charlar de la vida, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer un get, voy a tener mis to-dos, tengo los tres, ID task, leer libro, tomar mates y charlar de la vida. Yo quiero ver solamente el 2, por ejemplo, tomar mates, de 10. Ahora si yo quiero hacer un put para actualizar un to-do, lo que podría hacer es mandar por un to, decir que voy a mandar al to-do 2, al de tomar mates, y le voy a decir ya no es tomar mates, sino que van a ser tomar buenos mates, por poner algo. Lo mando por put a to-dos 2 y esto debería andar. Actualizó, yo voy a hacer un get de ese to-do y me da a tomar buenos mates. Y si hago un get de todos los to-dos, tomar buenos mates. Se actualizó bien, ¿ven? Entonces, cuando hago un put, también le tengo que pasar un body y le tengo que decir con qué información se va a actualizar. Pongamos el 3 que es charlar de la vida. Le pongo 3, yo quiero actualizarlo y ya no va a ser este 3 sino que va a ser, no sé, aprender Flash en profundidad. Lo envío, lo actualizo, voy a hacer un get de todos los tubos para que lo puedan ver, leer un libro, tomar buenos mates, aprender Flash en profundidad. Y ahí se me actualizó mi pequeña base de datos, entre comillas, ¿sí? Y por último, para borrar un to lo que debería hacer simplemente es hacer como lo estaba haciendo, o sea, mandar la misma API, pero a través del método delete. Y lo que va a hacer internamente es recorrer los to-dos, buscar el to-do que tenga el mismo ID que le pase y lo eliminar del array. ¿Sí? Pongamos que quiero eliminar el número 2. O sea, va a quedar el número 1 y el número 3 después de esto. Voy a eliminar el número 2. Elimino bien. Voy a hacer un get. Y me queda el 1 y el 3. ¿Sí? Y fíjense de simple que es y de fácil que es empezar a crear estas estructuras para hacer un CRUD. O sea, una creación, lectura, actualización y eliminación de datos. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió las rutas? ¿Se entendió los parámetros? ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de mostrar? Bueno, como no dicen nada, supongo que más o menos se entendió. Profe, Bueno, en el caso que, digamos, tenga una interfaz, ¿dónde iría aquí? ¿cómo? En el caso que yo tenga una interfaz, un HTML, un CSS y un JS Ah, para que bueno, se vea por tu, la pantalla. tu En el caso, JS, sí. sí, sí, tu JS debería ser una consulta fetch a alguno de estos endpoints. ¿Sí? Ah, con el fetch. Ah, Y en el ahora fetch vas a sí. consultar a este lugar. Claro, sí, En realidad sí. va a ser a este lugar, así, todo está API. Ujú. Y ya solo se comunicaría con el Python. Claro, exacto, con tu backend. Ah, bien.
Bien, a ver. Bien, está bien la pregunta. Ah, tiene que estar, ahí obviamente tiene que estar levantado, ¿que no? Eso. Claro, va a tener que estar Ah, viviendo tu servidor y a su vez va a tener que estar ejecutando tu JS. bien, perfecto. Pues si no está levantado no va a encontrar nunca. Ujú. Exactamente. Bien, ahí voy a entender. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Bueno, van a ver de que en la plataforma dejé una actividad para hacer con esto, que es muy parecido a esto, simplemente creo que les pido que hagan otro caso de uso, pero lo que yo les recomiendo es que agarren este ejemplo 3, lo copien, lo peguen, vean de hacerlo funcionar y después cambien la estructura o vean de, no sé, capaz que no hacen todo, sino que hacen, no sé, eh, nombres de juegos de computadora en un array y empiezan a poner eso y va a ser exactamente lo mismo que lo que venimos viendo, ¿sí? Va a ser bastante sencillo. Una vez que entienden este código, entienden cómo funciona esto y lo pueden hacer andar con Postman, van a ver de que es bastante, bastante simple, ¿sí? Así que bueno, pónganse al día los que no están entregando los trabajos prácticos, por favor, porque eso se los tengo que presentar a Lita, así que me hicieron acordar. Envíenlo por ahí, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna duda, ya los voy liberando, chicos, les tomo asistencia. Denme un segundito que les tomo asistencia y los voy liberando, ¿sí? Y otra cosa, ya estamos en la clase 6. De acá en adelante nos quedan simplemente 5 clases, en realidad 4 de contenido y la última que es la presentación de sus proyectos finales. Ya con esto que vimos ya tienen herramientas como para empezar a ver de qué puede llegar a ser su proyecto final. Yo les recomiendo, puedo tomarle una foto del ejemplo 3, está en la plataforma, así que igual te lo paso si querés, pero está en la plataforma. Ahí está, enviado. Yo les recomiendo que ya desde ya empiecen a ver qué van a hacer para su proyecto final, porque si no van a llegar a las últimas clases y van a tener que hacer todas las apuradas y no van a llegar a presentar nada. Y para que puedan graduarse, entre comillas graduarse, necesitan presentar un proyecto final, ¿sí? Acá no hay chance de hacer una evaluación o algo que se da en el curso de Python 1. Acá sí o sí es la presentación de un proyecto final para poder finalizar el curso. Pero bueno, van a ver que este aviso que hago esta clase, lo voy a hacer de acá hasta que terminemos. Así que todas las clases les voy a estar recordando de que empiecen a hacer, empiecen a hacer, empiecen a hacer. Ahora sí, sin más avisos parroquiales, les tomo asistencia a los libros, chicos. Núñez Jerónimo, creo que no está. Iriarte Franco, sí está ahí. Rubén Daniel Tapia, ¿está presente? Sí. Oliverio Joaquín Muñoz, ¿está presente? Sí, me manda por privado. Castrillo Santiago, creo que no está. Hernán Chauque, ¿está? Isela Lucía Ganiza, ahí está. Abán Santiago, Presente. de 10. Bautista Bortolotto Burgener, Ujú. ahí está presente. Maximiliano Soriano, Aquí, por favor. ahí estamos. No sé si me falta alguien. ¿Estamos bien hasta ahí? Eh, y bueno, creo que con eso estaríamos por hoy, chicos. Los voy liberando, los dejo libres ya. Ya quedan 9 minutitos nomás, así que nada, si nadie Profe, tiene otra duda, no voy.
hacer una consulta. ¿Te puedo presentar pantalla? Yo Sí, justamente es lo de la idea del proyecto. sí, sí, hagamos una cosa, los libero el resto para que se vaya leyendo Ujú. y te quedas si querés más y me vas presentando en pantalla. Bueno, Así que el resto, nada, gracias por hoy, nos vemos el sábado que viene, tengan un lindo fin de semana y un buen inicio de semana la semana que viene. Que estén bien, chicos. Y ya te hago cojo el Maxi así vos vas presentando y... bueno. Ahí está. Maxi Soriano. Ahí está, ¿no? Sí, ahí puedes presentar. Sí. Eh, yo ya comencé, yo creo que ya terminé la interfaz de mi proyecto, por eso está un poco Ah, encima atrasado. está deployado, todo está muy bueno. Sí, sí, sí. La idea es, digamos, hacer, digamos, una página donde se pueda entrar y obviamente registrarte y seguir un seguimiento del carnet de vacuna de la mascota. Sí, Ya la mayoría de las cosas ya están, por ejemplo, este el alert, ya me falta el de agregar mascota acá. Y mi consulta, bueno, este es mi, digamos, el DER que hice. Y esto ya lo pasé acá, acá está la base de datos, está. Ya tengo que entregar el TP este de la base de datos y me falta el último. Este. sí, Ya lo pasé acá, ya tengo los esquemas. ¿Dónde está acá? Esquemas y tablas. Estas son las tablas. No, sí. yo quería preguntarle si para usted está bien la idea. Estos son los datos. Esto sí está bien. Los datos de las mascotas y el ID, porque una mascota puede pertenecer a un usuario. Y el carnet de vacuna, acá se crea otra tabla. Eh, Cada vacuna tiene un nombre, una